Muy bien, continuamos con la solución de problemas de la sección 7.4. Estamos en la sección de aceleración centrípeta y en este momento, a solicitud de algunos de ustedes, vamos a resolver el problema número 29, que es de la física de cero. El problema dice de la siguiente forma. Una mujer se conduce en un automóvil, toma una curva, pero antes de tomar la curva coloca su portafolio en la parte del asiento trasero del automóvil. Y la curva no tiene ángulo de inclinación, a eso se le conoce con el nombre de peralte de curva, o sea, la curva es completamente horizontal. La curva tiene un radio de 62 metros y la velocidad del automóvil en el cual ella se conduce, en este caso, es de 15 metros sobre segundos. Justo en ese instante, el portafolio se desliza y nos hacen una serie de preguntas, las cuales vamos a responder a continuación. Bueno, la primera es: ¿qué fuerza ocasiona la aceleración hacia el centro del portafolio? Para eso, entonces, aquí hay un pequeño esquema que se muestra. Esta es la curva que toma el automóvil, su radio es de 62 metros, vamos a anotar en esta parte de acá, 62 metros, igual medida, y el automóvil toma la curva en esta posición. Voy a hacer el análisis en este punto para que nos resulte más fácil. Cuando el automóvil se encuentra en esta parte de acá, hacemos un pequeño diagrama de cuerpo libre para el automóvil. Hay que tener cuidado porque en este caso las preguntas están en función no del auto, sino en este caso qué es lo que sucede con el portafolio que se encuentra en la parte del asiento de atrás del auto. Sin embargo, la primera parte nos queda muy bien para representarlo. Sabemos que el automóvil, cuando toma esta sección de la curva, va a experimentar hacia el centro una fuerza, conocida con el nombre de fuerza hacia el centro o fuerza centrípeta. De igual manera, el portafolio, antes de tomar la curva, el portafolio no se movía en el asiento de atrás, quiere decir que debería de existir una fuerza de oposición al movimiento. Nosotros sabemos que las fuerzas de oposición o de resistencia al movimiento son básicamente las fuerzas de fricción. Y bueno, eso es lo que tendríamos en esta primera parte. También sabemos que como el portafolio está puesto sobre una superficie, se encuentra una fuerza normal y también se encuentra el peso del mismo, datos que en relación al portafolio no nos dan. Sin embargo, en el inciso A para la solución nos lo planteamos de la siguiente forma, y esta es una pregunta de tipo conceptual. Lo que deberíamos de hacer es una sumatoria de fuerzas y observar lo siguiente. Me voy a quedar haciendo la sumatoria de fuerzas en X nada más. Voy a decir que la fuerza dirigida hacia el centro y la fuerza que se opone al movimiento, al deslizamiento del maletín, debería de ser equivalente a la masa por la aceleración centrípeta. Bien, con este análisis de fuerzas vamos a responder esa primera pregunta. ¿Qué fuerza ocasiona la aceleración hacia el centro del portafolio? Bueno, deberíamos decir que básicamente es la fuerza centrípeta, ya que si no hay movimiento, deberíamos de observar que este término de la ecuación debería ser igual a cero, porque si se conduce a velocidad constante, significa que no hay aceleración, y si la aceleración vale cero, entonces la fuerza centrípeta debería de ser igual a la fuerza de fricción. Por lo tanto, hay un equilibrio de fuerzas y no hay movimiento. Lo que no propicia entonces el movimiento básicamente es la fuerza hacia el centro o la fuerza de fricción estática. Esta es la fuerza que no propicia el movimiento del maletín hacia en este caso, en el asiento posterior del automóvil. Sin embargo, si la fuerza de fricción fuera mayor que la fuerza centrípeta, de igual manera sigue sin movimiento. O sea, en estas dos condicionantes el maletín no se mueve. Sin embargo, la pregunta del problema dice: ¿qué fuerza lo ocasiona? Bueno, y estamos concluyendo que lo que ocasiona que no se mueva básicamente es la fuerza de fricción, que es equivalente en este caso a la fuerza centrípeta. Bueno, ¿y cuándo se produce el movimiento del maletín? Bueno, el movimiento del maletín se produce cuando la fuerza centrípeta es mayor que la fuerza de fricción. Aquí, digamos, en los dos primeros numerales, si los numeramos 1 y 2, no hay movimiento del maletín, de tal manera que lo que no lo propicia es la fuerza de fricción o la fuerza centrípeta, que como podemos observar en esta deducción es la misma, y hay movimiento en el tercer caso. O sea, aquí sí
se mueve. Bueno, si se produce movimiento. Con que lo anotemos de esa manera es suficiente. Se mueve. Ahora damos respuesta al inciso B, y en el inciso B, ahora vamos a cambiar nuestro sistema de referencias. Y al cambiar nuestro sistema de referencias, nos piden que calculemos el coeficiente de fricción del portafolio. Para calcular el coeficiente de fricción del portafolio, lo que deberíamos de hacer es calcular a través de la fuerza de fricción. Esta es la fuerza que propicia el movimiento. O sea, en un momento determinado, si no se está moviendo y nuestro sistema de referencia se ubica sobre el maletín, deberíamos de tener que la fuerza de fricción estática debería de ser equivalente al producto de la masa por la aceleración. Si esta fuerza y esta otra son iguales y en el momento justo donde se produce el movimiento, podemos calcular el coeficiente de fricción a través de esta deducción, diciendo que la fuerza de fricción es igual a la masa por la aceleración centrípeta. De igual manera que sabemos que el portafolio está colocado en la parte posterior del automóvil y esta fuerza de fricción debería de ser equivalente al coeficiente de fricción por la masa del portafolio por la gravedad, igual a masa del portafolio por la aceleración centrípeta. Pero nos recordamos que la aceleración centrípeta tiene su ecuación para poderse estimar y sabemos que la aceleración centrípeta puede calcularse como velocidad lineal elevada al cuadrado partido el radio. Haciendo una sustitución entonces dentro de esta ecuación tenemos que el coeficiente de fricción multiplicado por la masa por la gravedad es igual a la masa por la velocidad lineal elevada al cuadrado partido el radio. Esta masa que está de este lado de la ecuación, vamos a proceder a cancelarla con esta otra masa. Y vamos a decir entonces que el coeficiente de fricción es igual a la velocidad lineal elevada al cuadrado partido la gravedad por el radio. Muy bien, por medio de esta ecuación vamos a resolver nuestro problema. Y para eso entonces sustituimos valores diciendo que el coeficiente de fricción es esta velocidad lineal elevada al cuadrado, la cual si no la dan en el problema, que son 15 metros sobre segundos elevados al cuadrado, partido la gravedad, que es de 9.8 metros sobre segundos cuadrados, multiplicados por el radio, y el radio también no lo dan en el problema, es de 62 metros. Muy bien, hacemos esta operación y vamos a obtener como resultado que el coeficiente de fricción es de 0.37. Esta es entonces la solución del problema número 29 de la sección 7.4. Espero les sea de ayuda y continuamos con un siguiente problema en un próximo video. Hasta luego.